Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos sean a una nueva entrega de En Profundidad, un programa de teletica.com que, como su nombre lo dice, busca analizar temas del ámbito nacional e internacional en profundidad. Desde ayer hemos estado anunciando el tema que hemos preparado para este martes. ¿Estamos acaso a las puertas de una de las campañas políticas más agresivas y hasta cierto punto más sucias de las que se tenga memoria? Bueno, vamos a hablar con esta pregunta como eje principal con el estratega, consultor, analista Iván Barrantes, a quien le doy de inmediato la bienvenida. Muchas gracias, don Iván, por estar con nosotros aquí en teletica.com. Muchas gracias, don Rodolfo. Un placer de estar con usted, con todos los que nos escuchan, aceptando como siempre su invitación, aunque le dan temporadas, ¿verdad?, que me deja invitar, pero aquí estamos siempre. Usted está aquí hoy porque usted es una persona que habla sin pelos en la lengua, disruptivo, hasta a veces yo lo llamaría irreverente en algunos momentos. Espero que no decepcione la audiencia en esa expectativa y esa introducción que le estoy dando, ¿ah? Es curioso, cuando uno habla con la verdad y es directo, pues lo tachan de irreverente, de hijo de tal, etcétera, etcétera. Sí, ya vi todos los comentarios ahí, así que va a estar entretenido el día de hoy. Don Iván, la pregunta de fondo, la esencial de esta conversación, vamos a tener por supuesto una larga conversación, pero vamos a ver, ya existe el temor o la idea de que podemos estar frente a una de las campañas políticas más agresivas, si se quiere el término, más sucias de la historia, o no. Esa es mi primera pregunta y doy un contexto de algo que usted me dijo a mí hace unos 3 años y me quedó en la mente grabado. Usted me dijo, después de escuchar y uno ver muchas definiciones de política, usted dijo que la política es en el fondo una lucha o una guerra por el poder. Así es. Eso es. En un partido de fútbol, yo he visto que se agarran a patadas, arteras y todo. En un partido de fútbol. Ahora, una lucha por el poder debe tener muchos elementos de estos que lamentablemente en alguna medida desvirtuarán la esencia de lo que se busca, pero estarán presentes posiblemente. En ese sentido, retomo la pregunta que hacía al inicio. ¿Estamos ante lo que podría ser la más agresiva de las campañas? Sí, lo es. Yo tomo un poco lo que acabas de decir. Efectivamente, la política es un asunto de egos, porque la lucha por el poder tiene implícito un tema de ego. Y en la consecución del poder no se juega fino, ni se va a sentar o a ponernos a conversar y nos agarramos de la mano. Es un tema de juego intenso, como los partidos de fútbol. Lo que debe privar es un fair play. O sea, en un partido de fútbol usted puede ir fuerte, un empujón, ¿verdad?, una patadita por aquí y por allá, pero no planchetazo a la espinilla. El fair play priva hasta en la guerra. No en vano hay toda una tipificación de lo que son crímenes de guerra y hasta en eso hay fair play. Convenciones, etcétera, etcétera. O sea, hay ciertas reglas en todo, hasta en la guerra. Lo cual no elimina porque hay que separar entre los actores, en este caso los candidatos y los partidos, y los diferentes tipos de seguidores que tenés, desde los fanáticos sectarios hasta los más moderados, como en el fútbol. Está el tipo que va todos los domingos a ver a Saprissa. ¿Con su familia? No sé, puede ser la ultra, okay. ¿Verdad? Fanático full, el que lo ve de vez en cuando en televisión y el que, si acaso, se da cuenta por el resumen de Teletica. Lo ves en la religión, están los tipos que van todos los días, todos los domingos a misa, los que van de vez en cuando y los que nunca vamos, aunque nos digamos creyentes. O sea, los niveles de intensidad y compromiso varían en cada disciplina y la política no es la excepción. Entonces la guerra va a estar muy concentrada en lo que se digan y hagan estos actores, llámense candidatos, partidos y otros que están involucrados en los diferentes comandos de campaña o partidos, y el nivel 1, que es el fanático sectario. O sea, esa agresividad y esta campaña política sucia que podríamos ver no vendría necesariamente de los participantes de la contienda electoral, sino, por decirlo de alguna manera, saldría de manera orgánica de la gente. Es de ambos porque hay 3 factores. Uno, darse duro, desinformar, atacar, lo que llama mano izquierda, que a mí no me gusta ese concepto, ¿verdad? Siempre ha existido, históricamente siempre ha sido así.
Yo me acuerdo una vez, cuando estaba en una campaña en Chile, que Pascal Allende, uno de los hombres más buscados de la dictadura en su momento, me llamó por aparte y me dijo, mira, que es que eso que ustedes hacen en digital, yo quiero hacerlo porque eso es activismo puro y duro, como cuando nosotros estábamos en la clandestinidad y teníamos que compartimentalizar la información y andar prácticamente de incógnitos. Y yo decía, este señor lo que me está diciendo lo que se hace actualmente, simplemente que con la tecnología yo lo puedo simplificar y lo puedo hacer más efectivo y más rápido. Entonces, conforme han pasado los años, tener la tribuna, que antes no se tenía, y tener la inmediatez es lo que genera una situación más caótica. Si usted retrocede en el tiempo, hace 30 años, un ministro de la presidencia para manejar una crisis tenía posiblemente mucho tiempo para hacerlo, entre lo que le sucedió el evento y algún medio lo Tiene tiempo de pensarlo. Tenía tiempo de pensarlo, de negociarlo, de silenciarlo, de negociarlo, lo que usted quiera. Hoy no hay tiempo, compadre. Hoy pasó algo A y en cuestión de minutos ese A está amplificado porque alguien lo grabó, alguien estaba y tomó la foto, alguien lo publicó, alguien lo filtró, qué sé yo. Entonces eso obliga a un ritmo de juego diferente, más intenso, más a profundidad, haciendo honor a este programa. Eso implica más roce, inevitablemente. Y ese roce es para los actores. Y sus respectivas barras y graderías de sol van a entrar en la contienda, juegan Saprissa de la Juela y hay que aceptarlos separados, porque hay pasiones en todo esto. Y el tercer componente... Pero siempre ha habido pasión. Claro, pero ahora hay tribuna, ahora hay amplificación, ahora usted se puede lucir. Aquí, en el activismo digital, creo que estamos en un momento histórico. Yo podría decirte que la primera campaña donde empezó a verse esto incipientemente fue una de Laura Chinchilla en 2010. Luego en el 2014 tengo que aceptar que mucho de lo que hicimos con el Partido de Acción Ciudadana, con Guillermo Solís, que lo trajimos desde Chile, que Chile, Argentina y Uruguay siempre han estado muy adelantados en temas de tecnología y en temas de innovación con respecto a Latinoamérica, porque el ecosistema que existe allá de emprendimiento e innovación es muy fuerte. Y eso lo inició, no sé si recuerdas, aquel fulano Wenceslao Casares, que fue el que inventó Patagonia.com, estoy hablando del año 2000, y se lo vendió por $500 millones al Banco Santander. Era un huila. Y eso lo que creó allá fue toda una cultura y todo un ecosistema de emprendimiento e innovación que no existe en nuestros países, por eso siempre van como más adelantados. Eso pasó en el 2014. Ahora bien, pero Iván, y el 2018, pasó y muy amplificado por toda la discusión con respecto al tema LGTB y al tema de un candidato que lideraba y que era religioso. Fabricio no es pastor, es salmista, no es pastor, pero la gente decía, ¿cómo un pastor va a llegar a casa presidencial? Y entonces, cuando esos elementos se le suman a la discusión, eso explosiona. Y ahora en el 2022 fue bastante fuerte e intenso, y como todo en la vida, lo que es innovación, cuando ya todo el mundo lo empieza a emular, dejó de ser innovación, es un commodity. Entonces ya la innovación tecnológica en la campaña del 22 es un commodity. Prácticamente todo el mundo lo usa, pero se vuelve algo ridículo. Yo me acuerdo que yo veía los debates, entonces usted veía los comentarios, ¿verdad? Entonces estaban los bots pakistaníes de fulano, los bots mexicanos del otro, los salvadoreños del otro, y usted decía, es una ficción. O sea, estás viendo una ficción porque son ficticios, hablando ficción porque es apoyo o ataque a uno u otro, y aquí la trampa es no caer ahí. Por eso los candidatos que son hipersensibles y se empiezan a regir por lo que dicen las redes sociales o el factor digital, tienen tendencia a perder la línea estratégica, porque entonces vuelve aquello una veleta. Habló mal de mí, que dijeron esto, mira, cambiemos, está hablando, pero ¿quién está hablando mal? Si es una ficción. Ok, para ir, digamos, aclarando un poco los puntos, porque ha mencionado mucha información en estos minutos. Hay varios actores, por decirlo de alguna manera. Uno es la barra. Así es. La barra que es fanática, ¿verdad? Pero que no es controlada, no es dirigida, necesariamente. Así es. Opina y escribe y tiene participa vida propia. Exactamente según su propio criterio. Y esa no tiene control y posiblemente atiza bastante la discusión. Así es. Habrá una que sí es controlada, una parte, un actor que sí es controlado. En política hay tendencia a pagar lo que mal llaman mano izquierda, que es algunos sujetos que se dedican a eso, manejan cuentas ficticias u otros recursos
para generar ya sea comentarios y cosas a favor del candidato por el cual trabajan o cosas en contra y ataques por el cual no están. Eso se ha vuelto muy usual. En América Latina. En todo el mundo. En todo el mundo, pues. En todo el mundo se ha vuelto muy usual. Dependiendo de tu estrategia, lo usarás más o menos. Dependiendo del ritmo de juego que se imponga en la campaña, sucederá o no. Y ahí era donde quería llegar. El que controla el balón en fútbol, controla el partido. El que controla la conversación en política, controla la agenda. Y la conversación, les guste o no, quieran o no, que es un pachuco o no, etcétera, etcétera, la pone Rodrigo Chávez. Rodrigo Chávez ha puesto la conversación en los últimos 3 años. Por lo tanto, el ritmo de juego, las características del juego, son las que marca quien lidera la conversación. Esta conversación y este punto que voy a tocar lo hemos tocado en otras oportunidades usted y yo. Yo sigo creyendo que uno debería poner como medio grandes temas de discusión de políticas públicas, temas estratégicos, educación, combate a la pobreza, pero usted siempre ha insistido en que pareciera que el votante, el grueso del votante, al final no, según su lectura, no se fija tanto en esa discusión de grandes temas. Nosotros los vamos a seguir poniendo, pero usted muchas veces ha reiterado que no se preocupa, parece que en esos grandes temas, sino en el producto de esta confrontación que hay de otros aspectos que son más de choque, por ejemplo. Sí, a ver, definitivamente hay que tener un programa, hay que tener un proyecto, un modelo país, no puede estar ausente, pero la discusión no gira alrededor de eso, es una discusión de élite. O sea, la de los grandes temas. La de los grandes temas es una discusión de élite. O sea, el votante pareciera, según usted, no se preocupa tanto por los grandes temas como este es otro tema, el de la gran discusión de... Depende cómo lo plantees, ¿verdad? O sea, hay grandes temas, por ejemplo, empleo es un tema. El desempleo está golpeando fuertemente, se han perdido muchos puestos de trabajo porque mucha gente dejó de buscar trabajo. Hay un análisis de Gerardo Corrales muy bueno al respecto en ese sentido. No es que el sistema esté generando más empleos, simplemente no está generando más empleos porque no puede generar más empleos si el régimen definitivo no crece, que es donde está el 85% de la actividad económica, no en el 15% que es una franca. Ese sí crece volado, pero eso es súper reducido la accesibilidad a empleo, especialmente para el empleo no calificado. ¿Dónde está el empleo no calificado? En agro y en turismo. ¿Qué pasa en el agro? 7 meses de caer, recesión total, crisis, pregúntale a los paperos, a los cebolleros y a los arroceros, quebrados. ¿Qué está pasando en turismo? 6 meses de menor visitación, comparando un mes contra el otro, con un tipo de cambio asfixiante y una delincuencia que está empezando a generar una mancha en la imagen marca país, que eran los grandes pluses que se tenía, a pesar de ser un país caro, la gente venía. Entonces no hay empleo, ese es un tema, pero ahora, ¿cómo lo abordas? Si te vas por lo técnico, difícil que las soluciones puntuales, los pasos a dar. O sea, esto es un tema de relato. El relato tiene que ser accesible, digerible y comprensible para el, como decía un exministro, el ciudadano de a pie, el ministro aguacatero le decían. Don Mauricio. Don Mauricio Muñoz, buen amigo. Mauricio Herrera, buen amigo, sí. Muñoz es el de Polo. Buen chavalo. Entonces, para que el ciudadano de a pie entienda, no vayas con esoterismo. Y sobre ahí la promesa. ¿Cuál es la promesa? Me acuerdo de la campaña de Carlos Valenciano, que intentó hacer candidato hace 4 años, 1 millón de empleos. Y toda la ciudad estaba llena de vallas de 1 millón de empleos. Es una promesa válida que toca un tema puntual porque no hay trabajo. Y como no hay trabajo, la gente se está plegando al que está resultando ser uno de los mayores empleadores de este país, que es el crimen organizado. Sí, lo que usted plantea es que el relato es clave para llegarle al votante. Es clave, okay. es clave. Bien. Pero una cosa es el relato planteado en términos sencillos, que sea más digerible para el votante, y me parece que es correcto, es una buena estrategia usarlo. Y otra cosa es la agresividad y los mensajes de ataques de un lado a otro, que yo creo que es lo que mucha gente está temiendo, que la polarización y los ataques lleguen a inundar tanto las redes sociales y la discusión digital que tapen el relato sencillo de grandes problemas nacionales, y que al final el gran protagonista sea la agresividad,
los datos falsos, la inteligencia artificial inventando versiones, y que al final ese discurso que puede llegar a convertirse muy peligroso sustituya el relato técnico o el relato sencillo, independientemente cuál de los dos, pero le roba el protagonismo a la verdadera discusión que debería darse en una campaña electoral. Claro, porque de nuevo, quien está liderando la conversación llevó el tema a un escenario de ese tipo. Voy a decir una cosa, este gobierno no ha hecho grandes transformaciones, ni grandes proyectos, y lo que usted ve todos los miércoles son lo que llamamos, cuando yo trabajaba en las empresas que trabajé, business as usual, lo normal. O sea, cuando usted gerencia, hay algo básico que siempre tiene que suceder, si no, usted ni siquiera está gerenciando. Entonces, si usted quita eso, bueno, ¿cuáles son las grandes transformaciones, los grandes logros, los grandes proyectos, las grandes soluciones? No están. Lo han logrado construir un espejismo sobre la base de un relato que es que la población ha empezado a convencerse, una parte de la población, de que si usted decapita a los ticos con corona, estos se arreglan automático. Si usted quita la política vieja, esto se arregla en automático. Si usted mata a Liberación, a la Unidad y a ciertos nombres y apellidos simbólicos de los partidos, esto se arregla en automático. Los países del mundo no funcionan así. Por eso la tesis de que el presidente se iba a renunciar nunca existió, porque si el presidente se iba, se caía eso, y si se cae eso, es visible y evidente que no hay nada. Usted necesita ese teatro para que el ciudadano no empiece a ver y a cuestionarse y a interiorizar de que no hay nada. No hay nada, o sea, no hay logros tangibles que beneficien la cotidianidad de la gente. No empecemos con los números macro, porque eso es más un tema tecnócrata. Estamos hablando del día a día de las personas. Entonces, si usted eligió que su relato, su estrategia es mantener un imaginario, y para mantener ese imaginario es requisito golpear todas las semanas a fulano, a mengano, a sutano, a la asamblea, a la prensa canalla, al Poder Judicial, a la Fiscalía, a Randall Zúñiga, al OIJ. Pero usted está marcando la cancha. Una vez que avance la campaña, la agresividad va a venir de todo lado, no solo de un sector. Alguien va a responder y al final va a ser una reacción agresiva entre todos. Claro, porque si quien lidera la opinión pública marcó esa línea y su partido y su candidata son una extensión de esa línea, de nuevo, los otros competidores, si pretenden no jugar siguiendo esa línea, están perdidos. Dice Joana Ledesma, ojalá que no sea una campaña, vamos a ver, que no sea una campaña electoral sucia y chabacana, con ataques y violencia en los discursos. Usted me dijo hace un rato, cuando empezaba el programa, que esto ha sido la tónica en muchos países de la región, y en el mundo, de hecho. Esta va a ser la política real, ahora en la época de redes sociales, en todo lado va a ser igual. Los discursos los ataques, los discursos de violencia, llegaron para quedarse en las campañas electorales. No sería tan contundente en esa afirmación, porque al final uno tiene la bola de cristal y las cosas son cíclicas. Eso es como cuando hay temporadas en que ganan candidaturas de derecha y hay temporadas en que ganan candidaturas de izquierda y vuelve el otro, porque es un tema cíclico que tiene que ver con el signo de los tiempos, que llamo yo. Sí, últimamente sí se ha detectado, especialmente en Facebook, una disminución en la generación de contenido. O sea, las personas cada vez menos. A mí me impresionó mucho ese informe de la ONU, porque la cantidad de usuarios únicos que generan esos 3 millones de posteos es una cantidad que uno nunca hubiera imaginado que fuera tan pequeña. O sea, cada vez se va concentrando en menos gente esa generación de contenido, no es tan masivo. Por muchos factores. Primero, el efecto innovación va cayendo. Segundo, un tema de obligaciones te va obligando a estar en otras cosas. Tercero, mucha gente ya esto es como un repelente. O sea, usted puede publicar algo de muy buena fe, o porque cree en eso, o porque quiere apoyar a alguien, y te cayeron 50. Dependiendo de tu epidermis, vos no vuelves a publicar nada, porque no estás dispuesto a verte expuesto a esos ataques o esa agresividad. Entonces yo no sería tan contundente, creo que
van a haber diferentes tipos de evolución o involución del tema. No sabría decirte, pero de nuevo, si vos me hubieras preguntado en el 2010, en el 2006, ponele, que la caja de resonancia digital iba a tener una participación tan determinante, una campaña política, yo te hubiera dicho, no tanto, uno que otro blog. En el 2010 ya te hubiera dicho, tal vez, en el 2014 definitivamente, y de ahí en adelante es un commodity. Bueno, ya se nos va acabando el tiempo. 3 preguntas muy puntuales. Bueno, esta en términos generales, don Iván, si nos puede explicar en términos muy generales, ¿cómo funcionan las granjas de troles en el mundo? No digamos, me imagino que aplica igual para todo el mundo, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Exactamente qué es una granja de troll, cómo participan de las granjas de troles en las selecciones en todo el mundo. A ver, como la gente lee menos, Uh-huh. se informa menos y está metida en la cultura de la inmediatez que lo digital, la cultura del titular que llamamos nosotros, ¿verdad? Usted lee el titular y se quedó con eso, no fue el contenido. Y vos que estás en el negocio del .com, sabes que esa es una forma de últimamente en que se consume el contenido. Las granjas de troles, no sé por qué les pusieron granjas, son simplemente empresas que se dedican a tener cuentas ficticias X, y esas cuentas ficticias actúan en función de un objetivo. El objetivo es quebrarle la madre a fulano, quebrarle la madre a fulano. El objetivo es de una mentira transformarla en verdad. Entonces ahí entra otro elemento que es la construcción de medios ficticios, digitales, donde la gente no se preocupa de ver la veracidad de esos fulanos. Ahí se generan noticias falsas, se mete dinero para pautas a noticias falsas y eso empieza a pulular y lo empiezas a ver y como no son empresas que se dedican solo a eso. Hay toda una industria. Pero debe ser, porque yo he visto que mencionan cuentas y en todos los países cuentan que hay unas cuentas en sureste asiático y otras en Europa, en Europa sí. del este. Quiero decir que ahí es donde se han estado especializando en hacer granjas de troles. Mira, yo no sé si ser especializado, eso depende a quién contrates. Vos puedes contratar a alguien que se dedica a esto y todo lo tiene en México y las granjas de troles están en México. O puedes dedicar a alguien que las tiene en El Salvador o alguien en Estados Unidos. En América Latina, usted que ha tenido experiencia en varios países, llevando campañas en varios países, en América Latina, digamos, se compran estos troles en otros países, básicamente para el caso nuestro, ¿de dónde? ¿De dónde son? Mira, es muy variado, Rodolfo. No podría, eso depende, como todo en la vida, la relación cosa-precio y calidad. Precio, calidad, o sea, vos puedes contratar a cualquier fulano, pero no necesariamente hay efectividad en el tema. Últimamente en Chile ha estado muy intenso el tema de la guerra digital, la ha ido ganando José Antonio Caz. Conozco bien a la persona que está detrás de eso. Ahí entran otras variables, que es la calidad de tu algoritmo, para efectos de segmentar la información, de focalizar ciertos temas. Ya es algo más técnico, no es el simple tener 7 fulanos, cada uno con 10 cuentas y tirando todo el día por tirar, no, tiene que haber cierta lógica y cierta aritmética alrededor para que eso sea más efectivo y eficiente. Pero de nuevo, eso ya es casi que un commodity. Y ojo, usted puede hacer una campaña obviando ese tema. Perfectamente, lo puede obviar y no caer en esas prácticas y irse por una metodología mucho más real y no tan ficticia, porque al final es una ficción, o sea, son personajes que no existen, que simplemente capitalizan la falta de profundidad que está teniendo la población y la mayoría de los sujetos, y que no hay verificación, no hay investigación, no hay razonamiento y se van en la finta de cualquier cosa. ¿El Tribunal Supremo de Elecciones debería tomar cartas más activas en esto? Totalmente, y debe de aprovechar cómo están contribuyendo las diferentes empresas a que esas cosas pues sean menos usuales. En eso Facebook y Google son muy colaboradores. X en la época de Mr. Musk ya no tanto, porque Musk cree, y eso es muy importante que lo entiendan, todo obedece al espíritu de por qué fueron creadas las cosas. Como los abogados dicen, priva el espíritu de la ley. El concepto original de Facebook, que es el papá de todo este tema de comunidades y generación de contenido, era la creación de la comunidad más grande del mundo donde privara la libertad de expresión. En la mente del creador, Zuckerberg en este caso, ¿qué es libertad de expresión? Que usted como dueño de su cuenta, como persona, puede decir lo que le da la gana.
lo que sea, es su libertad, su opción. ¿Dónde se degeneró el tema? Que cuando Zuckerberg quiere rentabilizar su negocio y contrata a la fulana que creó todo el modelo de negocio de Google y le dice, el negocio es avisaje y el avisaje está en función de la información que usted tiene de sus usuarios, y empiezan a ir a ese modelo de negocio, y entonces empieza a hacerse accesible, y de ahí el famoso Cambridge Analytics, y de ahí el desmadre que causó la campaña de Trump en el 2017, no, 2015 fue la primera vez que ganó. Y a partir de ahí, más otros casos que hubo en Asia, Facebook empieza a entender que tiene un tema donde su concepto original, en el cual si vos querías decir, voy a decir una tontera, que la Segunda Guerra Mundial nunca existió y que es un invento, o que que dicen que el viaje a la Luna nunca existió, es un invento de la NASA o de la CIA. Si usted como usuario, dueño de su cuenta y su muro, quiere poner eso, usted está en total libertad de hacerlo. Cuando se da cuenta que en política, donde está en juego un país, una presidencia, y empiezan todos estos recursos de granjas de trolos, de fake news y de algoritmos perversos, que llamo yo, ya ese tema de la libertad de expresión, como fue conceptualizada, empieza a tambalearse. Y entonces empieza ya una política mucho más estricta, mucho más colaborativa en función de ir censurando estas cosas, y es un poco la línea en la que han caído estas empresas, especialmente Facebook y Google, no tanto X, porque realmente si vos dejas eso por la libre, es un total y completo desmadre lo que puedes llegar a crear y generar a partir de ahí. Ok, vea. Habrá que tener más espacios para hablar de estos temas, de todo lo que plantea la audiencia en esta transmisión, porque aquí hay de todo. Hablan que hablemos del Poder Judicial, de la Asamblea Legislativa, en fin, que si va a haber primera ronda, si solo va a haber primera ronda. No va a haber segunda ronda. ¿Usted cree que va a haber segunda? Va a haber segunda ronda, bueno, sí. Sí. Creo que digamos, las segundas rondas llegaron para quedarse en Costa Rica, pero se nos acaba el tiempo. Yo quisiera, como usted muchas veces lo ha hecho, un análisis muy rápido y 5 minutos de los candidatos. Sí, ojalá 20 segundos de los candidatos, de los que tenemos hasta el momento, ¿verdad? Hay 15. Bueno, hagámoslo de una vez. Okay. Empecemos con lo que nos dé el tiempo, 5 minutos. Vamos en mi orden, que no quiere decir que tenga un orden establecido. Laura Fernández pretende ser la continuidad del presidente. Su gran reto es si es la depositaria correcta de esa energía. Me late que no. En la última encuesta poll, se pudiera cuestionarlo o no, pero es la encuesta que hay, punto. El presidente tiene 60 aprobación, Laura 23% de intención de voto. ¿Qué pasó con el resto? ¿Usted cree que es mucha la diferencia? Es demasiada. Y tratar de mimetizarse y emularlo puede verse mal porque no le sale igual. Entonces, el gran reto de esa campaña va a estar ahí. ¿Cuáles son los mecanismos y recursos? Porque en términos territoriales, un partido muy nuevo, muy joven, que no va a llegar a tener una madurez y una estructura con lo que pueden otros partidos. Fabricio Alvarado, cumpliendo más o menos la norma, que es que estas épocas siempre va a estar liderando porque tiene un público duro, que ya está casado con él. Cuando los indecisos empiezan a incorporarse, ese público duro va perdiendo peso. La gran jugada que le puede pasar a él es que como va a haber más dispersión electoral, esos 250,000, 300,000 votos le den para pasar a la segunda ronda. Por eso su discurso de esta vez sí me voy a aferrar. Álvaro Ramos. Álvaro Ramos está en cruzada ruesperiana dentro de Liberación. Creo que han confundido proceso político con proceso electoral. Los procesos políticos obedecen a las grandes transformaciones, eso lleva años. Los procesos electorales son de inmediatez. Mezclarlos puede ser autoflagelación. Vamos a ver cómo le va, pero yo creo que esa tesis de que haciendo la limpia la gente se va a reencantar con Liberación es una apuesta muy arriesgada y creo que puede estar perdiendo tiempo valioso en este momento. Juan Carlos Hidalgo. Juan Carlos Hidalgo necesita conectar más con las bases de su partido. Doña Abril, la respeto y todo, pero no representa ese PUSC, mariachi, hueso colorado, que es donde Juan Carlos tiene que terminar de solidificar. Ariel Robles. Ariel Robles tiene la ventaja que dentro de todo ese grupo, digamos que es el más tirado al centro, es más un socialdemócrata que un hombre izquierda, y puede entonces tal vez maquillar un poco esa izquierda radical
que es el Frente Amplio. Entonces, creo que le puede ir bien en función de sus objetivos. Eliezer Feinstein, yo no sé si ya se puede decir que es candidato. No lo han ratificado, pero todos sabemos que es candidato, Ok. ¿verdad? Es pato, anda como pato y hace cuacuá, ¿verdad? Bueno, don Eliezer tiene una gran oportunidad de proyectarse como un candidato de oposición. Le sale muy bien ser enemigo natural de Rodrigo Chávez y viceversa. Tienen un pasado en común bastante conflictivo de sus épocas universitarias. Pero bueno, tiene un partido más sólido que el formó ellos se formaron en el 2015. Tiene que despegar, tiene que mostrarse. Natalia Díaz. Está en la zona gris, no se sabe si es chavista o no es chavista. Si no es chavista, difícil que le robe mercado a la ungida. Y si no es chavista, se abandona la idea de captar de aquel mercado y tampoco es fuerte en su posición antichavista. Y esta campaña va a ser Chávez y anti-Chávez, no van a haber términos medios. Don Claudio Alpizar, nos queda por ahí, nos queda Quedan también- varios. Claudio está haciendo un trabajo bastante interesante, un trabajo de hormiga. Creo que es el tipo que más sabe de la cosa pública entre todos los candidatos. Pero bueno, como candidatura nueva tiene el eterno problema del financiamiento y cómo darse a conocer lo más rápido posible, que está amarrado mucho a financiamiento también. ¿Quién más queda? Doña Claudia Dobles. Ajá, Claudia Dobles, claro. Ha salido bastante agresiva, con un relato correcto, tiene 2 cargas, y conste, no tengo nada en contra de ella, me parece una mujer extraordinaria, pero en la vida uno carga mochilas, compadre, o muertos en el closet, como quiera llamarlo. Uno es el Partido de Acción Ciudadana, que su marca se deterioró de una forma impresionante en los últimos 4 años, y don Carlos Alvarado, que es su esposo, es el presidente peor evaluado de los últimos 50 años, y salió no muy bien parado, aunque algunos dicen que técnicamente lo hizo bien. Aquí no priva el tecnicismo, priva en las percepciones. José Aguilar. No ha despegado, creo que es un tipo que era una promesa interesante, pero creo que ha caído en una trampa de creer que la agresividad y el juego fuerte en la campaña no es la fórmula, y entonces no está logrando sobresalir. Y esto es un juego de cómo yo agarro el reflector y me lo pongo, ojalá en la cara, para que todo el mundo me vea y entonces empezar a competir. Don Fernando Zamora. Don Fernando Zamora. Don Fernando Zamora. Que va a ser invitado próximamente en creo que profundidad. le va a dar un buen reforzamiento al PNG, que ya creo 3 candidaturas de don Sergio Mena, es un poco agotamiento en el tema. Un tipo muy inteligente, muy preparado. Va a ser interesante verlo en acción. Vamos a ver si... Pues yo se lo digo, se enoja conmigo, pero si deja un poquito ahí sus temas religiosos a un lado y Casan se mete como más en las político. mismas, pescan en las mismas aguas que don Fabricio, ¿no? Yo creo que Fabricio, José Aguilar y Fernando Zamora pescan mucho en esas aguas del mundo conservador. La diferencia es que Fabricio sí es tajante y expreso en su tema religioso, ¿verdad? Es más explícito. ¿Faltarán algunos nombres? Sí, falta ahí el de aquí Costa Rica Manda, que no recuerdo su nombre, fue proclamado hace 2 semanas. Bueno, ese partido no sé. En qué. Don Luis Amador está en Don Luis Amador está en Qatar, está en negociaciones. Ya no está con el Progreso partido, Socialdemócrata. exactamente. Pero Progreso Socialdemócrata se rumora que es Luz María Alpizar la candidata. Y hay 3 partidos que están por proclamar a sus candidatos. Uno es CDS, CDS. Centro Demócrata Social, un partido creado creo que fue en el 2010, muchos expusca ahí. Ese ya hizo su Asamblea Nacional en julio. Hay una candidata muy interesante, me parece ese nombre. Me lo voy a ahorrar aquí porque después se enoja conmigo, que dice que lo quemé. El que sí voy a decir es del amigo Boris Molina, que lo conocemos, el abogado Boris Molina, será el candidato del Partido de Centro Unión Demócrata, un partido que había competido hace 4 años con una candidata que se llama Marisela, es un partido que viene del mundo de los educadores. Don Boris va a ser el candidato. Abogado, creo abogado, que fue el abogado que ganó, si no me falla el la caso in memoria. vitro. Es correcto, en la Está Corte sonando. Interamericana. Y me faltó uno, Sí, señor. el candidato de Costa Rica primero, que no sabemos quién es, pero se anda rumorando un nombre que si es, eso va a ser de antología, pero bueno, quedemos esperando. Le agradezco mucho que nos acompañara aquí en profundidad para conversar algunos minutos con nosotros, don Iván. De verdad, muy amable. ¿Eh? Muchas gracias, Rodolfo, y a las órdenes. A ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. Si Dios lo permite, los esperamos en una nueva entrega la próxima semana. Hasta entonces.